Efectivamente, es fundamental porque, bueno, yo creo que Antonio lo ha explicado todo perfectamente. Ventilar, ¿se puede ventilar suficientemente con ventanas no muy abiertas? Es la pregunta que nos planteamos cuando acababa agosto. Veíamos que ventilar es fácil, pero buscábamos la respuesta a cuánto ventilar y realmente no encontrábamos información, salvo alguna indicación muy breve de la escuela de Harvard, pero hablaba de 6 pulgadas, 2 pulgadas, etcétera. Entonces lo que nos planteamos efectivamente es, vamos a ver cuánto sería necesario para proporcionar a los colegios alguna herramienta para, bueno, pues no pasar mucho frío o pasar poco frío, lo menos posible, y estar bien ventilados. La cuestión es que ventilar con las ventanas, si no tienes una ventilación mecánica, es un problema muy complejo, que es muy difícil de predecir cuánto se ventila. Entonces, la herramienta fundamental, imprescindible, es el analizador de CO2. Es lo que nos permite ajustar esa apertura que sea razonablemente, que sea suficiente para que la ventilación sea buena, pero sin ese analizador realmente no es posible el estimar cuánto habría que abrir para que sea suficiente. Si abrimos muchísimo está garantizado, pero en invierno eso no será posible. Entonces, el analizador de CO2 debería ser una herramienta obligatoria en todos los colegios. Claro, no es lo mismo un día de viento, de cierzo, por ejemplo, que conocemos muy bien aquí en nuestra tierra, que un día en el que no corre el viento. ¿Esa información nos la puede dar también el medidor de CO2, si está siendo una ventilación suficiente? Claro, efectivamente, esa es la idea, que tal vez en un día, por ejemplo, el primer día que hicimos medidas en un colegio era un día muy malo para ventilar, porque no había nada de viento y la temperatura fuera era muy parecida a la anterior, con lo cual no había ningún movimiento de aire. En ese día había que abrir, por ejemplo, pues comprobamos que en ciertas aulas con 15 centímetros, 4 ventanas ventilaba bien. ¿Qué pasa si después en el mismo colegio medimos con cierzo? Entonces, con cierzo, ¿qué ocurre? Que se puede obtener la misma ventilación, pero con las ventanas mucho menos abiertas. Es decir, que no se trata de una apertura, sino que depende de las condiciones. Entonces, si hay cierzo que todos pensamos que va a hacer mucho frío, efectivamente no hace falta abrir tanto. Con el medidor del analizador de CO2 puedes ajustar las ventanas en la cantidad suficiente. Esta misma lógica entiendo que funcionaría para un restaurante, un bar, por ejemplo, si quisiésemos mantener el interior de la hostelería abierto, o una oficina. Totalmente, totalmente. La idea es seguir las pautas que los expertos, después de muchos estudios desde hace muchos años, han marcado de cuál sería pues, un ambiente suficientemente higiénico, y la forma de conseguirlo es ventilando con aire exterior, y la herramienta para comprobar si lo estamos haciendo bien o para ajustar las condiciones adecuadas pues es el analizador de CO2. ¿Y qué pasa si no existe una ventana y una puerta que nos permita esa ventilación cruzada? ¿Qué elementos juegan a nuestro favor? Se habla ahora mucho de los filtros SEPA. Efectivamente. Lo que queremos es aire limpio, aire que esté libre de esos aerosoles que puedan contener virus. Tal vez si hay polvo en el ambiente, ahora mismo es otro problema. Lo que queremos es aire limpio, que lo puede suministrar el aire de la calle, o lo podría suministrar un equipo que fuese capaz de ir recirculando y eliminando los aerosoles del ambiente. Y esos son los filtros, lo que se llaman los filtros SEPA, que es un filtro que tiene la eficiencia suficiente para esos aerosoles tan pequeños retenerlos con una buena eficiencia. Entonces, se trata de conseguir la misma cantidad de aire limpio filtrado sin aerosoles, únicamente que en lugar de a través de las ventanas de la calle, pues con un equipo que nos suministra, que toma el aire con aerosoles y lo devuelve limpio. ¿Y cualquier purificador vale para cualquier espacio? No, hay unas especificaciones de cómo de eficiente tiene que ser el filtro. Se habla de los filtros SEPA y otros que son suficientemente eficientes para que sean válidos, pero sobre todo lo fundamental, y eso es algo importante que tiene que tener claro todo el mundo, es que la capacidad, el caudal de aire que debe de suministrar es suficiente. Porque si hablamos de 5 renovaciones hora y compramos un equipo que en lugar de 5 tiene 2, pues es suficiente pues para ciertas aplicaciones, para alergias, etcétera, pero no sigue las recomendaciones que se tienen para COVID. Y es algo que estamos viendo que es bastante común, muy común, que como el precio es elevado, pues tal vez en lugar de comprar el que nos da los 500 y 600 metros cúbicos, se compre uno de 300. El que se ajusta a mi bolsillo, que no se ajusta a mi estancia. Claro, pero eso hay que ser consciente y, bueno, pues aporta, sí que aporta, da un empujón de aire limpio, pero no es suficiente. En ese caso hay que analizarlo en detalle y hay que complementar con cierta apertura de las ventanas. Un medidor de CO2 es relativamente barato, creo que se pueden conseguir a partir de los 150 euros. Sin embargo, un filtro EPA, un purificador, es más costoso. ¿Ustedes están trabajando en unos modelos que abaratan esos costes? Efectivamente, estamos trabajando en... Bueno, es algo que ya existía, pues por ejemplo se viene usando en China, en Pekín, con la alta contaminación que tienen, o en California con la contaminación de los incendios, que consiste sencillamente en acoplar un ventilador a un filtro. Quien trabaja ahí es el filtro, es decir, se trata de conseguir que
aire pasa por un filtro adecuado, de suficiente eficiencia, de alta eficiencia. Entonces hace falta el filtro y el ventilador que impulsa el aire a través del filtro. Entonces lo que estamos haciendo es, con esos equipos, ver qué diseños son adecuados, porque también nos hacíamos una pregunta básica de cuál es el diseño adecuado y hace falta medir el caudal, cuántos metros cúbicos hora. Tampoco encontramos datos en toda la literatura que consultamos y por eso pues en septiembre empezamos un estudio para analizar qué comportamiento tenemos o qué prestaciones tenemos con un cierto ventilador y un cierto filtro, y es en lo que estamos trabajando. Entonces, bueno, pues, lo que es esencial ahora, que es eliminar los aerosoles, son igualmente efectivos. Javier, vamos a repasar algunos de los puntos claves que hemos obtenido en esta entrevista, que son sencillos de conseguir, pero muy efectivos, como usted nos está contando. Esa ventilación cruzada distribuida, mantener la ventilación de forma continua, no olvidar los pasillos, muy importante. También abrir cuanto más mejor y utilizar herramientas que decimos relativamente baratas, como esos medidores de CO2. ¿Todas esas medidas pueden evitar el llevar una mascarilla o además tenemos que llevar la mascarilla? Además hay que llevar las mascarillas. Se habla los expertos, y es algo, digamos, que ya está muy difundido, la idea de que son capas de protección, es como para el frío. Entonces no hay riesgo cero, se trata de reducirlo, y cada capa, la mascarilla, nos permite conseguir una cierta reducción del riesgo. A eso añadimos la ventilación, a eso añadimos la distancia entre personas, a eso añadimos la higiene de manos, etcétera. Es decir, no hay riesgo cero, con lo cual se trata de el 100%, digamos, el riesgo que tendríamos sin ninguna protección, reducirlo al 10, al 5, al 20%, a lo mínimo posible, y para eso la mascarilla es imprescindible también. Sí. Como hemos dicho en alguna ocasión, ponérselo lo más difícil posible al virus. Javier Ballester, catedrático de Mecánica de Fluidos de la Universidad de Zaragoza, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias.